Una vez más, le quiero dar la bienvenida al programa Las Verdades como Son, presentado por la Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús. Me da mucho gusto contar con su teleaudiencia y para entrar de lleno al tema, quiero presentar una vez más a mi hija María Gabriela. Marita, bienvenida al programa, que Dios te bendiga. Muchas gracias, Paz. Una bendición estar otra vez aquí compartiendo la palabra. Recordarles la página en Facebook que es Ministerios Ven Señor Jesús Oficial. Ahí podemos estar en comunicación y eso a nosotros nos alegra bastante. Fíjate, papi, que quería platicar contigo un poquito por la situación que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo en general de violencia extrema, ¿verdad? Ya la gente, todos estamos como cansados de esto, ¿verdad? Y entonces sale el tema de la pena de muerte, que en nuestro país pues no está activa, pero vemos gente que de verdad ya es, por favor, legalicen la pena de muerte, y hay muchas personas que creen que esto realmente es como afrontar a Dios, ¿verdad? Hemos leído en redes sociales comentarios de la gente en la calle que dices que si legalizamos la pena de muerte, nosotros estamos contradiciendo la palabra y a Dios, porque el único que tiene la potestad de matar y quitar la vida es Él, ¿verdad? Entonces yo quisiera que aclaráramos un poquito este punto, ¿verdad? ¿Realmente nosotros afrontamos a Dios con esto, con decir ya queremos que pues la gente que definitivamente no nos está aportando nada a la sociedad más que violencia, más que ahí sí que ocio, ¿verdad? Porque gracias a esto estamos viviendo lo que estamos pasando. Entonces, realmente, ¿qué dice la palabra de la pena de muerte, verdad? ¿Es legal? Nosotros como cristianos estamos cometiendo una falta al querer que se legalice, que lo podamos tener en nuestro país. Mira, yo te voy a contestar de una manera muy, muy clara, porque lamentablemente nosotros ignoramos mucho la Escritura. Sí. Y solamente tomamos versículos aislados. Uh-huh. Cuando tomamos versículos aislados, formamos doctrinas, criterios y pensamientos que rompen con todo el contexto de la Biblia. Uh-huh. Por ejemplo, la gente que está en contra de la pena de muerte te dice que Dios es un Dios de perdón. Sí. Eso es totalmente cierto. Claro. Dios es un Dios de perdón. Te dicen que Dios es el único que da la vida y la quita. También tienen razón en eso, pero son versículos aislados. La pregunta no es si Dios da la vida o la quita. Uh-huh. La pregunta no es si hay que perdonar al que ofende o no. La pregunta es si se puede institucionalizar en una nación la pena de muerte. Sí. Y la respuesta bíblica es que sí, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, la pena de muerte sí se puede institucionalizar para poder castigar a una persona por los delitos que la sociedad considere que deben ser aplicados. Voy a ponerte ejemplos muy contundentes porque, repito, desde luego estamos muy claros en que Dios es el que da la vida y la quita y que estamos obligados a perdonar. Uh-huh. Voy a ponerte un ejemplo quizá muy claro de derecho, que es lo que sucedió con Jesús. Jesús y los ladrones sedicionistas que estaban a la par de él, eran terroristas. Uh-huh. Un sedicionista, que eso eran estos hombres, son equiparados hoy en día con los terroristas. Entonces, hay dos terroristas en la cruz acompañando al blasfemo Jesús. Uh-huh. Porque esa fue la condena que le dieron a Jesús. Sí. Por blasfemo merece la cruz. Claro. Uh-huh. Los otros por sedicionistas. Sí. Bueno, enfrentan un juicio. Uh-huh. En el caso de Jesús es un juicio totalmente injusto, totalmente viciado el proceso. Uh-huh. Hay falsos testigos, hay una manipulación de lo que él predicaba para poder llevarlo a la pena de muerte. Sí. Tenemos a los sedicionistas, ellos sí tuvieron un justo juicio, ellos sí agotaron todas las instancias legales, y en las instancias legales obviamente ellos fueron declarados culpables y por lo tanto había que aplicarse en el régimen en el cual ellos vivían, que era el régimen romano, de derecho romano, tenían que ser crucificados, pena de muerte. Pena de muerte. Ahora, vamos al ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz se arrepiente. Uh-huh.
Él reconoce que merece ese castigo. Él lo reconoce. Es más, se lo grita a su compañero. Tú y yo merecemos esta condena. O sea, hay una conciencia de este sedicionista, de este terrorista, que realmente lo que ha hecho es digno de estar en esa cruz. Tú y yo merecemos esto. Es decir, que ahí es un reo confeso, un condenado que ya no le queda otra cosa más que confesar: sí, tienen razón, presenté testimonios falsos, pero es cierto, yo lo hice, yo cometí la infracción. Pero el pensamiento de él no es: si yo me arrepiento y si Jesús es el Hijo de Dios, que me quiten la condena. Claro. No. Él está pensando en la salvación eterna de su alma. Él está teniendo una revelación que después de este cuerpo viene algo quizá más terrible o puede arreglar su vida. Y que el único que puede solucionarle la vida eterna se llama Jesucristo, y lo tiene casi a la par. Sí. Tiene al Salvador a la par. Amén. Entonces él toma una decisión. Yo sé que de esta condena, esta pena no la puede evadir, pero sí puedo cambiar mi destino eterno. Sí. Porque el único que puede cambiar el destino eterno se llama Jesucristo. Y lo tiene a la mano, así como cualquier pecador hoy tiene a Jesús a la mano. Y opta por arrepentirse y le grita: Señor Jesús. Yeshua significa Salvador. Y le gritó: Yeshua, acuérdate de mí, sí, cuando regreses en tu reino. Es decir, lo está declarando rey, está confesando que cree en la doctrina de la segunda venida, cuando Jesús vendrá no como cordero, sino como rey. O sea, está teniendo revelación que lo salva, porque lo que nos salva es tener una revelación de quién es Jesucristo. Lo que a ti te salvó y a mí me salvó de todos nuestros pecados es la revelación de quién es Jesucristo, el Yeshua, el Salvador de los pecados. Y el Señor le grita hoy, por ese acto de fe, por esa revelación que has tenido hoy: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le arregló la vida eterna. Claro. Esa confesión lo salvó eternamente y para siempre. Y quiere decir que el Señor lo perdonó. Y si el Señor lo perdonó, pues los que estaban ahí abajo también estaban obligados a perdonarlo, porque no iban a cometer el pecado del hermano del pródigo. ¿Cuál es el pecado del hermano del pródigo? Que el papá ya perdonó y él no perdona lo que el papá ya perdonó. Exacto. Y así habemos muchos en la tierra, porque lo que Dios ya santificó no lo podemos llamar inmundo. Hechos 10. Sí. Y si el Señor al ladrón en la cruz lo perdonó y lo santificó, ya nadie podía llamarlo inmundo. Ese hombre ya era un santo, ese hombre ya era un salvo. Amén. Perdonado. Y nos obliga a nosotros a perdonarlo. Amén. Pero escúchame, el hecho de que fuera perdonado no le quitó la pena. No le quitó la pena. Exactamente. No le quitó la condena. De todos modos, lo crucificaron también, claro. ¿Estamos claros en eso? Sí, o sea, si el Señor quisiera perdonar pecados y de una vez pasar por alto las instancias legales, lo bajan de la cruz. Pero no, se quedó pagando la condena. Claro. Mira, yo prediqué por años en la cárcel, en el preventivo y en la granja penal, por muchos años. Y te voy a decir que cuando yo llegaba a predicar, me decían: ore por mí para que pueda salir libre. Ore por mí para que yo no pague la condena. Pero la pregunta es: ¿pero y eres culpable? Porque si eres culpable, ¿cómo vamos a pretender que alguien asesina, Dios lo perdona y ya por eso hay que abrir la cárcel y que ya no pague la condena como que nunca hubiera delinquido? Un momento, una cosa es la justicia que hay que pagar en la tierra, porque la Biblia dice que nosotros, Gálatas capítulo 4 o 5, dice que no podemos engañarnos. Dice que todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Si ellos sembraron mal en actos delictivos, deben cosechar. Es un principio bíblico, aunque Dios te perdone. Claro. Entonces, al ladrón en la cruz lo perdonó Dios, lo perdonó. ¿Debemos perdonar a los otros? Sí, pero la condena sigue en vigencia. El proceso penal sigue en vigencia y la pena de muerte debe ser ejecutada.
Claro, y pasa en todos los sentidos, o sea, pecamos, pero nuestro pecado trae consecuencia, aunque hayamos venido aquí a pedir perdón y el Señor nos haya perdonado, de todos modos el proceso es el mismo. Es como aquel que pecó y en la borrachera iba en moto y se arrancó un brazo. Exactamente. Puede arrepentirse, claro, le pueden perdonar los pecados, claro, pero no, me arrepiento, acepto a Cristo y ¡bum!, le sale el brazo. Claro, exacto. No, hay una consecuencia de lo que hizo. Entonces volvamos al ladrón en la cruz. Claro. El ladrón en la cruz tuvo que pagar la condena. Sí. Y te voy a decir que Jesús murió, pero como los cuerpos por el día de la Pascua no podían estar colgados hasta el otro día, entonces ordenaron, como los sedicionistas no morían, ordenaron que los aporrearan. ¿Cómo murió el ladrón en la cruz malvado, el que no se convirtió? A puro palazo. Así lo mataron. Ahora vamos al que se arrepintió. Corrió la misma suerte. Sí. No hubo diferencia entre el creyente y el inconverso. No hubo diferencia. Los dos tuvieron que pagar de la misma manera la sentencia penal. Pero uno fue salvo y el otro no. Pero la diferencia es la salvación eterna. No sé si me estás dando a entender. Amén. Sí. Entonces, vengamos a nuestro tiempo. Si una persona delinquió, tiene que pagar. Claro. Si le están poniendo los jueces 7 años de cárcel o pena de muerte, tiene que pagar. Claro. Aunque se arrepienta. De hecho, dicen, yo la verdad que hasta Judas decía que era convertido, hasta Herodes decía que era adorador. Ajá. Pero dicen que los últimos que fusilaron aquí en Guatemala, dicen que se convirtieron. Bueno, pensemos que se convirtieron. Gracias a Dios arreglaron su vida eterna. Claro. Pero la ejecución tuvieron que dársela. Ahora te voy a leer un pasaje de la Escritura que vamos a encontrar en Romanos capítulo número 13, donde el apóstol Pablo nos deja muy claro que Dios perdona pecados, pero que Dios establece ministros en la tierra que son los jueces o magistrados. Dice Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y aquí no está hablando de los pastores, de los apóstoles, de los profetas, sino ahorita vas a ver que está hablando de las autoridades judiciales, del poder judicial. Dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, que todo juez, todo magistrado está en ese puesto no porque sea amigo del diputado, porque fue amigo del presidente, porque hizo una buena campaña. No. Debe saber el juez que Dios le está dando esa investidura de autoridad. La autoridad que le están dando para juzgar delitos penales, se las está dando Dios. O sea que tienen su respaldo. O sea que Dios respalda lo que Dios decide, porque son sus siervos. Así como a nosotros como siervos, cuando oramos por un enfermo, Dios nos respalda. Porque no somos nosotros los que sanamos. Es el respaldo de Dios. Así cuando un juez emite una sentencia, tiene el respaldo de Dios. Sí. Por eso, sin cobardía, deberían emitir las sentencias. Claro. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dice el verso 3, porque los magistrados, o sea, hablando del poder judicial del tiempo de Pablo, no están para infundir temor al que hace el bien. Vamos a suponer que ahorita vamos a salir de este set de grabación y vamos a encontrar una gran cantidad de policías, un mitin de policías aquí afuera, jueces y fiscales del Ministerio Público. Si tú no tienes nada que deber, no hay una orden girada en tu contra, tú puedes hasta saludarlos, pasar en medio de ellos con permiso, nos vemos señores, porque no hay nada en tu contra. Pues, pero si hay una orden girada en tu contra por juez competente, sí teme, porque ahí te pueden arrestar, aunque seas cristiana, aunque seas hija de pastor, aunque seas predicadora o lo que sea. No sé si me explico. Sí. Bueno, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella.
Ahora mira lo que dice el verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. O sea que los jueces, los magistrados son servidores de Dios. Ellos no solo le sirven a la nación que representan, ni al Estado que representan, ellos le sirven a Dios, son servidores de Dios. Por eso no deben aceptar cohecho, por eso no deben aceptar, como llamamos normalmente, la mordida, dejarse mover. No. Deben entender que son servidores de Dios para el bien del que hace el bien. Pero si haces lo malo, y le está hablando a la iglesia, le está hablando a cristianos, ¿qué serán los mundanos? Dice, pero si haces lo malo, siendo cristiano, siendo de la iglesia, siendo predicador, lo que seas, si eres un pastor violador, si eres un pastor evasor de impuestos, si eres un pastor que asesina, un pastor que corrompes a menores, bueno, si haces lo malo y eres cristiano, teme. Porque no en vano lleva la espada. Escúchame, la espada. ¿Y para qué será la espada? Para ejecutar pena de muerte. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que puede llegar un juez, siervo de Dios, a aplicar la pena de muerte, y él lo está haciendo en nombre de Dios, no en nombre del Estado. O sea que Dios le da la facultad a los jueces, a los magistrados, para que ellos puedan ejecutar aún la pena de muerte. Eso está muy bien sustentado. Son siervos de Dios que no en vano llevan la espada, pues es servidor de Dios. Te vuelve a recalcar Pablo que aun cuando ejecuta la espada en la pena de muerte, él es un servidor de Dios. Sí. Oye, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, si hay un justo juicio y la persona es encontrada culpable de delitos que ameriten la pena de muerte, según la Escritura, esa pena de muerte no la está ejecutando en nombre del Estado de Guatemala, sino que en nombre de Dios, porque es un servidor de Dios para vengar y castigar al que hace lo malo. Entonces aquí está bien sustentada la pena de muerte por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no dijo, miren, erradiquen la espada, mejor solo privación de libertad, mejor solamente privación de algunos derechos constitucionales. No, está hablando claro de ejecutar la espada, es decir, la pena de muerte. Por lo cual, verso 5, es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los impuestos, porque son servidores de Dios. Es decir, que ¿cómo se llama? Un juez, un magistrado debe entender que debe impartir la justicia con esa equidad que requiere la justicia y todos los elementos que requiere la justicia, como un justo juicio, como tomar en cuenta todos los elementos constitucionales, principios de legalidad, todo tomarlo en cuenta, pero en el momento que ejecuta una sentencia, entender que los impuestos los está recibiendo no porque el pueblo quiera pagárselos, sino Dios instituye los impuestos, y por eso pagamos impuestos para poderle sustentar el salario al magistrado, al juez, para que ya no acepte otro salario de cohecho, para que no acepte mordidas, para que no acepte prebendas ni regalías, porque para eso se pagan los impuestos. Es decir, como le dijeron algunos soldados a Juan el Bautista, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan el Bautista les contestó, no acepten soborno, confórmense con su salario. Lo mismo un juez y un magistrado debe entender que como es un siervo de Dios, debe conformarse con su salario. Y es un salario que viene porque Dios lo puso ahí y es un siervo de Dios. Y obviamente, por tu pregunta, sí está bien sustentado en la Escritura que un juez o un magistrado, como siervo de Dios, no del diablo, ni de las tinieblas, ni de la muerte, puede aplicarle la espada, la pena de muerte a una persona que es culpable. Claro. En su debido proceso fue demostrada su culpabilidad, entonces puede ejecutarse la pena de muerte. No sé por qué la cobardía de muchos de creer y justificarse en nombre de la gracia y en nombre del perdón de Dios para poder suprimir en la pena de muerte, cuando en la Biblia está bien sustentada. Eso está sustentado en el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto, Dios todavía, en la ciudad donde se movió la teocracia, que es Israel, también ejecutó pena de muerte. Entonces,
si vemos el corazón de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, sustenta la pena de muerte y aún en la eternidad. Porque si alguien va a ejecutar la pena de muerte es Dios. Dice la Escritura que un día, Apocalipsis 21, va a haber una resurrección de los muertos. Y una resurrección de los muertos que no recibieron la gracia de Dios, que rechazaron el regalo de Dios que es Jesucristo, que rechazaron la sangre de Cristo y quisieron salvarse por sus medios y sus religiosidades. Esa gente que quiere salvarse por sus medios y rechaza el medio de Dios, el camino, la verdad y la vida de Dios, un día va a ser llamada a juicio, volverá a la vida. Eso lo dice Apocalipsis 21. Amén. Y cuando ellos resuciten, les abrirán un juicio. Y dice que se abrirán los libros para que se vea que el juicio es justo, que Dios es justo. Y les va a dar las razones de su condena. Y ahí les van a aplicar la pena de muerte porque los arrojarán al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, Dios en su naturaleza practica la pena de muerte. Sí. Entonces, si Dios la practica y le da a sus siervos, los magistrados, la potestad de también aplicarla, entonces no hay por qué nosotros levantar una bandera en nombre del amor y del cristianismo para poder nosotros rechazar esa arista. Lo que pasa es que mucha gente quiere ver a Dios solo en una arista, el amor, la misericordia, el perdón, pero Dios también es justicia. Claro. Y de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, eso lo dice la Biblia. Amén. Entonces, claro, yo entiendo que si alguien viene ahorita y comete un acto delictivo y Dios lo perdona, yo tengo la obligación de perdonar lo que Dios perdona. Yo no puedo llamar inmundo lo que Dios ha santificado. Claro. Pero eso no tiene nada que ver con ya la función del juez de poder, por el delito, dar una pena, ya sea privativa de libertad o incluso de ejecución de pena de muerte. Eso está sustentado en la Biblia. Entonces la gente que dice no a la pena de muerte porque va contra la Biblia, es porque no conoce la Biblia. Conoce un versículo aislado, pero no el contexto de toda la Biblia. En el contexto de toda la Biblia encontramos mira, la pena de muerte desde el huerto. El Señor le dijo a Adán, el día que pecares, morirás. Es pena de muerte. Sí. O sea que eso no es algo nuevo. Y ahí todavía no había ley, ahí todavía no había nacido Moisés. Es el corazón de Dios. El día que pecares, morirás. Y nosotros sabemos que Adán ese día murió, no físicamente, pero sí espiritualmente. Le aplicaron la separación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un Dios que sí practica la pena de muerte y que no tiene problemas en que al que ya se le prueba en un justo juicio, como en el caso de Adán, se le probó su pecado, entonces fue expulsado del huerto. Pero Adán salió muerto espiritualmente del huerto. Sí, amén. No sé si me explico. Sí, amén. Bueno, ¿qué más? Ahora una pregunta. ¿Qué pasa con el... Acabas de decir algo bien importante y es que hay personas que ya tienen un récord, pongámoslo así, en delitos, en malos actos. ¿Y qué pasa con esta persona que se convierte antes de, verdad, por ejemplo? Mi pregunta es, ¿ya hiciste todo esto realmente? Al final hay mucha gente que termina siendo de los peores criminales, nunca tuvo un castigo, nunca. ¿Qué va a pasar con esa gente? Yo tengo la pequeña duda de si aún convertidos y que ya en sus últimas dijeron yo me convierto y aquí en la tierra no pagaron nada, aún así ya no van a pagar nada en la tierra. ¿Cómo no? Sí, aunque sea salvo. La Biblia dice, es que mira, la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra va a cosechar, pero a unos no les alcanza la vida, sino que como el ladrón en la cruz, ese pagó en la condena. Por eso es que no puede ser un buen ejemplo en esto. Sí. Y pagó en la ejecución que murió, claro, aporreado, golpeado. Sí, lo sufrió aquí. Pero hay gente que definitivamente se va de la tierra habiendo cometido hechos delictivos enormes, injusticias terribles, y no le alcanzó la vida para poder, vamos a decirlo así, cosechar lo que sembró. Sí. Pero la Biblia dice que todo hombre lo que siembra cosecha. Entonces, el que no le alcanzó la vida, la Biblia es muy clara en registrar que después de esta vida hay una forma de ser purificado y de ser tratado de una manera severa después de este velo, después de irse de la vida. Por ejemplo, el rico y Lázaro, los dos murieron mal. Sí. Lázaro murió
amargado, frustrado, triste, enfermo, enllagado, empobrecido de una manera paupérrima. ¿Cómo sería el alma de Lázaro? El rico muere siendo un hijo de Abraham, pero solo de pura pachanga vivía. Bueno, ¿qué pasó? Cuando murieron, los dos recibieron ministración. Uno recibió ministración para ser consolado. Le dice Abraham, le dice al rico, él está siendo consolado aquí. ¿Y a quién se consuela? Al enlutado, al entristecido, al amargado. O sea que lo estaban ministrando. Abraham y los siervos de Dios estaban ministrando después de la vida, de la muerte, perdón, a Lázaro, en un lugar de agua apacible, ministración de amor. Estaban ministrando esta alma, le estaban reparando, le estaban consolando. Es la palabra de Abraham. Sí. Y al rico, en una llama de fuego, lo están atormentando. Y el fuego sirve para purificar. Sí. Dios es fuego purificador, dice Malaquías. Entonces ahí lo están purificando. Claro, en tormentos, pero ¿qué te está diciendo eso la Biblia? Te está garantizando que lo que no se pagó en el cuerpo se paga en el alma. Del otro lado del velo. Para que cuando sea la resurrección, estos dos hijos de Abraham lleguen a la resurrección, Lázaro sin angustia, sin agobio, sin tristeza, porque ya fue ministrado. En la resurrección resucita un hombre a la imagen de Cristo y a la estatura del varón perfecto. Amén. Y Lázaro, que murió en la carne, carnal, pero hijo de Abraham, sí, cuando resucite, resucitará sin relación con el pecado, habiendo ya pagado los elotes que se comió. Porque la Biblia es muy clara: todo lo que el hombre sembrare, cosechará. Amén. Unos cosechan en este cuerpo y otros fuera del cuerpo, pero todos pagan, hija. Amén. Bueno, amigos televidentes, yo espero que lo que estamos platicando con mi hija, a usted allá en donde se encuentre, le esté siendo de edificación. Este es el programa Las Verdades Como Son, presentado por la Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús, donde estamos esperando con los brazos abiertos. Que el Señor les bendiga.